Cristo dice que Él enviará el Espíritu Santo de parte del Padre, que procede del Padre y que testifica de Cristo, sirve a Cristo y promueve la obra de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo proviene del Padre, pero ¿a qué se dedica el Espíritu Santo? A aplicar la obra de Cristo, a promover la obra de Cristo, a testificar de la obra de Cristo. Perkoff, igual en su teología sistemática, explica la relación de las tres personas que están involucradas en esta relación de interdependencia que expresa Jesús. Dice: el Padre no procede de alguien ni es engendrado, dice Perkoff. Del Hijo se dice que es engendrado del Padre desde la eternidad, y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo también desde la eternidad. Por eso Cristo dice: yo enviaré el Espíritu Santo de parte del Padre. El Espíritu que procede de parte del Padre, que procede del Padre. Todo esto que estamos tratando de explicar no es para que quedemos convencidos de que entendemos de manera exhaustiva la doctrina de la Trinidad, sino que entendamos la importancia de esta doctrina para efectos de nuestra fe cotidiana. Esto es lo importante. No solamente saber que Dios es uno y que son tres personas. No solamente eso, sino entender por qué es tan importante comprenderlo para efectos de nuestra fe diaria. ¿Cuáles son los beneficios de entender esto para nuestra fe diaria? Quiero hablar solamente de 4 cosas que me parecen importantes. Número 1, al saber que Dios es una comunidad de tres personas, entendemos entonces que nosotros fuimos creados de tal manera que nuestras vidas solo tienen sentido en relación con otros. Fíjense, al saber que Dios es una comunidad de tres personas, entendemos entonces que nosotros fuimos creados de tal manera, porque fuimos creados a imagen de Dios, que nuestras vidas solo tienen sentido en relación con otros. Nuestras vidas no tienen significado si no es en relación primero con Dios y luego con nuestro prójimo. Ni siquiera podemos hablar de hacer el bien y el mal si no es en relación con otras personas. La vida no tiene significado por sí misma. Necesitamos de los demás para que nos podamos convertir en verdaderos seres humanos. Adán tenía una relación con Dios y su vida tenía sentido, de una manera tenía sentido. Pero Dios lo había creado de tal manera que Adán necesitaba relacionarse con otros seres humanos para poder cumplir la misión para la cual Dios le había creado. Por eso los mandamientos más importantes son: ama al Señor y ama a tu prójimo. Número 2, el entender que Dios es tres personas en unidad nos debe recordar que fuimos creados para ser incluidos en esa relación trinitaria. Dios nos creó para que voluntariamente nos integremos a esa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso Cristo en este capítulo 14 habla tanto de la Trinidad, pero en relación con estos discípulos, con estas personas amadas por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, por estas personas que aman a Cristo y aman al Padre, porque le hacen caso a Cristo, le hacen caso al Padre y son bendecidos con la presencia del Espíritu Santo. Número 3, el saber que Dios existe en comunidad nos debe llevar a comprender que por esa existencia comunitaria Dios ha decidido salvarnos por medio de Cristo para que disfrutemos de su presencia para siempre. Dios nos da su gracia en Cristo porque quiere que estemos con Él para siempre. Y Él es el Padre, y Él es el Hijo, y Él es el Espíritu Santo. Y número 4, es de la naturaleza trinitaria de Dios que surge la idea de perdonar de pura gracia a personas que están caídas, perdidas, que están en rebelión en contra de Dios. ¿Se imaginan al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo planeando la redención cuando sabían lo que iba a pasar en el huerto del Edén? Dice Perkoff también: el pacto de redención es el acuerdo en donde el Padre le da al Hijo como cabeza y redentor de todos los elegidos, y el Hijo voluntariamente toma el lugar de aquellos que el Padre
le ha dado. ¿Cómo salvar a alguien que no quiere ser salvado? ¿Cómo salvar a alguien que no merece ser salvado? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un plan para salvar a personas que están totalmente perdidas. Mis hermanos, vamos a continuar entonces ahora con nuestra reflexión en la palabra del Señor, como lo hemos venido haciendo en las últimas semanas en el Catecismo de Heidelberg, en esta serie que se llama El Evangelio, en el Catecismo de Heidelberg. Y hoy el nombre del sermón es la doctrina más importante de nuestra fe. Es una pregunta que les hago a todos ustedes, la doctrina más importante de nuestra fe. Y vamos a meditar en el texto de San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 28. San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 28. Y dice así esta palabra del Señor: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará con ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama a mí, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles: me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Esta es la palabra del Señor. Y bueno, hoy cumplimos 8 semanas de que estamos meditando en el Catecismo de Heidelberg. Y a partir de la semana pasada se introdujo el tema de nuestra confesión cristiana, de acuerdo al credo de los apóstoles, donde dijimos que nosotros creemos muchas doctrinas más de las que están contenidas en el credo apostólico, pero dijimos que el credo apostólico expresa lo mínimo que deberíamos de creer para ser considerados cristianos. Y con eso en mente vamos a entonces analizar durante las siguientes semanas diferentes aspectos del credo apostólico que los eruditos de Heidelberg consideran que es importante analizar y cómo podemos descubrir las buenas noticias del Evangelio en ellas. Hoy vamos a hablar entonces de la doctrina que algunos teólogos consideran la más importante o la más distintiva de la fe cristiana, la doctrina de la Trinidad. Y por eso hemos elegido este texto de San Juan, en donde vemos una porción de aquella última vez en la que Cristo estuvo con sus discípulos y pudiendo hablar de muchos temas, pudiendo hablar de tantas cosas en esa última cena, Cristo decidió hablar de esta relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo decidió hablar de la Trinidad. De hecho, Sinclair Ferguson, que es una persona, un teólogo escocés muy conocido en los círculos de la Coalición por el Evangelio y de Ministerios Ligonier, el ministerio de R.C. Sproul, que participa mucho con ellos, él dice con respecto a la doctrina de la importancia de la doctrina de la Trinidad, él dice: si a unas horas de que el mundo cayera sobre sus discípulos, Cristo utilizó ese tiempo para hablar de la Trinidad,
¿cuánto no debemos nosotros hablar de ella para los efectos más prácticos de nuestra fe? Entonces, pensando en todas estas cosas, vamos a la pregunta 24 del Catecismo, y dice así esta pregunta 24: ¿en cuántas partes se dividen estos artículos de nuestra fe, es decir, del credo apostólico? La respuesta es en 3. La primera, de Dios Padre y de nuestra creación. La segunda, de Dios Hijo y de nuestra redención. Y la tercera, de Dios Espíritu Santo y nuestra santificación. Desde los primeros días de la iglesia cristiana hubo necesidad urgente, una gran necesidad, de aclarar el hecho de que en la Biblia Dios se revela como Padre Creador, pero también como Hijo Redentor y como Espíritu Santo que nos santifica. Entonces, los primeros concilios y todas las discusiones teológicas que hubo en los primeros siglos de la iglesia, especialmente los primeros 3 siglos de la iglesia, 4 siglos de la iglesia, se dieron en el sentido de aclarar cómo puede ser que Dios sea uno y al mismo tiempo 3 personas. Y así tenemos que tanto el concilio de Nicea del año 325 y el credo apostólico y el credo de Atanasio, del cual ya hablamos en otra ocasión, son el producto de la doctrina trinitaria. Es decir, que la base de nuestra expresión doctrinal cristiana es el hecho de que creemos que la Biblia nos presenta a un Dios en 3 personas, aunque nunca aparezca en la Biblia la palabra Trinidad. La palabra Trinidad es una palabra técnica para describir eso que encontramos en la Biblia, esta revelación que nos presenta a un Dios, a un solo Dios, en 3 personas. San Agustín dice con respecto a la doctrina de la Trinidad algo muy importante. Fíjense lo que dice: en ningún otro tema el error es más peligroso o nuestro conocimiento más necesario o la verdad más provechosa que en el tema de la Trinidad. Fíjense, en ningún otro tema el error es más peligroso o nuestro conocimiento más necesario o la verdad más provechosa que en el tema de la Trinidad. Así que con esos antecedentes vamos a analizar el texto de San Juan 14 que elegimos para meditar en él hoy, donde Cristo habla de sí mismo en relación al Padre y al Espíritu Santo. Dice en el versículo 15, del 15 al 17: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni le conoce. En estos 2 párrafos, en estos 3 versículos, vemos una relación de interdependencia entre las 3 personas de la Trinidad y también de los discípulos de Cristo, donde se incluye a los discípulos de Cristo. Fíjense lo que dice en el punto importante. ¿Con qué empieza Cristo este texto? Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Básicamente lo que Cristo está diciendo, la fe cristiana empieza si ustedes me aman. La fe cristiana empieza si ustedes confían en mí. La fe cristiana empieza, como en la confesión de Pedro, cuando confiesan que Cristo es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. La fe cristiana empieza entonces en esa confesión, cuando decimos: tú eres el Cristo, tú eres el Señor, tú eres mi Salvador, tú eres el enviado de Dios para perdonar los pecados. Y ahí empieza, en esa confesión, una relación de amor con Él, que nos lleva a desear obedecerle, que nos lleva a desear hacer su voluntad. No podemos ser cristianos si las buenas noticias del Evangelio no han producido en nosotros una respuesta de amor, una respuesta de agradecimiento. No podemos llamarnos cristianos si no deseamos obedecer a Dios. No es que lo obedezcamos perfectamente, no podemos obedecerle perfectamente. Pero una vez que somos cristianos, deseamos obedecerlo, nos esforzamos por obedecerlo y entramos en una relación con Él en la que fallamos en obedecerlo, pero no porque no deseamos, sí deseamos obedecerlo, pero fallamos porque somos pecadores, somos rebeldes, pero vamos a Cristo, confesamos nuestros pecados y nos apropiamos de la obra de Cristo constantemente hasta que nuestros corazones
van siendo más obedientes que antes, hasta que nuestros corazones se van sometiendo a Él por causa de su amor. Y entonces es ahí en amar a Cristo donde empieza nuestra relación con la Trinidad. Fíjense en lo que sigue. Dice, y yo le pediré al Padre. Entonces, inmediatamente después de decirles a los discípulos que la primera condición para una relación con Dios es que le amen a Él, al Hijo, Cristo declara que Él le pedirá al Padre, es decir, Cristo actúa en unidad con el Padre y reconoce, como dice Atanasio, Cristo reconoce que Él es menor al Padre en cuanto a su humanidad. Y por eso expresa esa dependencia del Padre. Yo le pediré al Padre, al solicitar que envíe el Espíritu Santo a todos aquellos que le aman. Pero también tenemos que entender que Cristo no solamente reconoce su dependencia del Padre en cuanto a su humanidad en relación al Padre, pero en el diálogo con sus discípulos, ahí mismo en el capítulo 14, pero unos versículos antes, vemos cómo Cristo afirma que Él y el Padre son uno, son iguales, que Él está en el Padre y el Padre en Él. Vamos ahí en San Juan 14, pero ahora de los versículos 8 al 11. Fíjense lo que dice San Juan 14, pero del 8 al 11, lo que afirma Cristo unas palabras antes de esto que estamos leyendo. Dice: Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Felipe, ¿verdad? Este discípulo bien intencionado, pero que todavía no entendía cómo funcionaba esto de la Trinidad. Muéstranos al Padre y con eso nos basta, dice Felipe. Y Cristo le dice: pero Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. Fíjese, está diciendo Felipe: muéstranos al Padre. Y Cristo le dice: Felipe, tanto tiempo tengo contigo y todavía no me conoces. Fíjense cómo lo explica: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme muéstranos al Padre? El que dice: ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. En Colosenses recordamos el texto que dice: Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible y que en Él habita la plenitud de la deidad. En Cristo habita la plenitud de la deidad, de la divinidad. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Así es que no se preocupen de conocer al Padre, porque si me conocen a mí, ya lo conocen a Él. Dice Atanasio: Cristo es menor al Padre en cuanto a su humanidad, igual al Padre en cuanto a su divinidad. Y por eso Cristo puede afirmar, puede primero decirles: yo voy a pedirle al Padre que les envíe el Espíritu Santo a todos ustedes los que me aman. Pero por otra parte puede decir: pero yo, el Padre y yo somos uno. Somos exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que Cristo pedirá al Padre en favor de sus elegidos? Entonces vemos esta dependencia de Cristo al Padre, pero también esta igualdad de Cristo con el Padre. ¿Y qué es lo que pedirá Cristo para los que le aman? Que les dé otro consolador, que es el Espíritu de verdad, es decir, que les envíe a quien les puede consolar en sus luchas, en sus problemas, en su lucha por la fe, por mantenerse en la fe cristiana. Dice en el versículo 18 que leímos de Juan 14: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. ¿Cómo es posible que Cristo no deje huérfanos a sus discípulos? ¿Cómo va a volver Cristo a sus discípulos? Por medio del Espíritu Santo. Dice en el versículo 20: en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Cómo puede ser que el Hijo esté en el Padre esté en el Hijo y Cristo esté
en los discípulos, presente en la vida de los discípulos. ¿Cómo puede ser posible esto? Por medio del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es la presencia del Padre, porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Y el Espíritu Santo es la presencia del Hijo y la presencia del Padre en medio de sus discípulos. Dice el versículo 23, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Mi Padre lo amará, aquel que quiera hacer mi voluntad, aquel que me quiera obedecer, y haremos nuestra morada en él. ¿Cómo morará Dios el Padre y Dios el Hijo en sus seguidores? Por medio del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es Dios, es el Padre, es la presencia del Hijo, pero son diferentes personas. Esa unidad divina, pero en tres personas, manifestada en tres personas distintas. La presencia del Espíritu Santo es igual a la presencia del Padre, es igual a la presencia de Cristo, pero son tres personas distintas, con la misma esencia divina. Y dice en el versículo 28, ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. ¿Cómo es posible que Cristo vuelva a sus discípulos? Por medio del Espíritu Santo. San Pablo dice que cada creyente es templo del Espíritu Santo, y lo que hacemos con nuestro cuerpo afecta nuestra vida espiritual, afecta nuestra salud espiritual. Vamos a la primera epístola de los Corintios, capítulo 6, versículos 18 y 19. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 18 al 19. Y dice así: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños, le pertenecen a Dios, porque el Espíritu Santo está en ustedes. Y el Espíritu Santo es la presencia de Cristo, y Cristo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Así es que la presencia del Espíritu Santo es la presencia de la divinidad. Tres personas distintas, una sola esencia divina. Pablo afirma entonces que tener el Espíritu Santo es tener a Dios mismo, que nos santifica y que nos aparta para Él, y que es la presencia misma de Cristo, la cual Él prometió cuando dijo: volveré a ustedes, no los dejaré huérfanos. Esa presencia de Cristo y del Padre en nosotros por medio de su Espíritu Santo nos lleva a pensar en que no tenemos una relación solamente con Dios en general, pero con un Dios que es trino, que son tres personas, porque el Padre está en el trono, el Hijo está sentado a su diestra, pero el Espíritu Santo está con nosotros, y es como si estuviéramos sentados en los lugares celestiales, dice el apóstol Pablo. Entonces, toda la teología expresada en el credo apostólico tiene este orden trinitario, que se expresa con mucha claridad en este texto de Juan 14, y que manifiesta la relación de interdependencia entre las personas de la Trinidad, las cuales son distintas y al mismo tiempo un solo Dios con una sola esencia. Esto es lo que la pregunta 25, que es la siguiente pregunta, establece, y dice: si no hay más que una esencia divina, ¿por qué nombras tres? Padre, Hijo y Espíritu Santo. La respuesta es porque Dios se manifestó así en su palabra, de manera que estas tres personas son el único, verdadero y eterno Dios. Estas personas, fíjense cómo escogen sus palabras muy bien los teólogos de Heidelberg, porque estas tres personas son el único, verdadero y eterno Dios. Estas tres personas son el único, verdadero y eterno Dios. La respuesta del catecismo a la pregunta de por qué hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es contundente y dice: porque así se revela Dios en la Biblia, porque así se revela Dios en su palabra. Los cristianos no establecimos la doctrina de la Trinidad, no la inventamos.
sino que tratamos de explicarla de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Pero nuestra mente es limitada para explicar algo que es considerado en la tradición cristiana como un misterio. Berkhoff en su teología sistemática dice lo siguiente respecto a la Trinidad. Dice, la Iglesia nunca ha tratado de explicar el misterio de la Trinidad, solo ha tratado de establecer esta doctrina de tal manera que se eviten los errores que la amenazan. Así entonces la Biblia nos revela al mismo Dios en tres personas distintas. Por ejemplo, hablando de la unidad de Dios, de que solamente hay un Dios. De acuerdo al catecismo, vamos a ir a Deuteronomio 6.4. Deuteronomio 6.4. Y dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye bien Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Hay una unidad, no hay muchos dioses, solamente hay uno, pero hay tres personas. Efesios 4:6, el apóstol Pablo hablándoles a los efesios les dice, porque hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Y ya vimos cómo es posible esto por medio de su Espíritu Santo. Pero solamente hay un Dios y hay un Padre, solamente. Pero entonces también nos encontramos con los textos en los que se nos habla de un solo Dios y también de un solo Señor, donde Cristo, vemos que Cristo llama Señor al Padre y sin embargo también Cristo es descrito como el Señor. Fíjense, primera a los Corintios capítulo 8 versos 4 al 6. Primera a los Corintios capítulo 8 versículos del 4 al 6. Dice, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y por el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Fíjense qué interesante cómo Pablo describe al Padre y dice de quien todo procede, y luego cómo describe a Jesucristo, por quien todo existe. Realmente está describiendo a los dos como sustentadores de todo lo que existe. Y fíjense qué interesante esto. En Isaías 61.1 y Lucas 4.18, donde se cita ese mismo texto, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién habla? ¿Quién habla aquí? Cristo. Y Cristo está diciendo, el Espíritu del Señor. ¿Quién es el Señor? Es el Padre. Pero vemos que Pablo nos dice que hay un solo Señor, Jesucristo. Es que Cristo y el Padre son señores. Comparten la misma característica divina de señorío, co-creadores y sustentadores de la creación. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. ¿Quién lo ha ungido? ¿El Espíritu del Señor? ¿El Señor lo ungió? ¿O el Espíritu del Señor lo ungió? El Espíritu del Señor me ha ungido. Es la voluntad del Padre ungir al Hijo, pero es el Espíritu Santo el que da esa unción. Estamos hablando de la misma esencia divina. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Quién? El Espíritu del Señor, el Señor mismo. Luego tenemos la afirmación más clara del aspecto trinitario de nuestro Dios en el sentido de que los beneficios del Evangelio son un producto de las tres personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Cristo en Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿qué dice? Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautícenos en el nombre de la Trinidad. Juan 15:26 dice, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí.
Cristo dice que Él enviará el Espíritu Santo de parte del Padre, que procede del Padre y que testifica de Cristo, sirve a Cristo y promueve la obra de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo proviene del Padre, pero ¿a qué se dedica el Espíritu Santo? A aplicar la obra de Cristo, a promover la obra de Cristo, a testificar de la obra de Cristo. Berkhoff, igual en su teología sistemática, explica la relación de las tres personas que están involucradas en esta relación de interdependencia que expresa Jesús. Dice: el Padre no procede de alguien ni es engendrado, dice Berkhoff. Del Hijo se dice que es engendrado del Padre desde la eternidad, y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo también desde la eternidad. Por eso Cristo dice: yo enviaré el Espíritu Santo de parte del Padre. El Espíritu que procede de parte del Padre, que procede del Padre. Todo esto que estamos tratando de explicar no es para que quedemos convencidos de que entendemos de manera exhaustiva la doctrina de la Trinidad, sino que entendamos la importancia de esta doctrina para efectos de nuestra fe cotidiana. Esto es lo importante. No solamente saber que Dios es uno y que son tres personas. No solamente eso, sino entender por qué es tan importante comprenderlo para efectos de nuestra fe diaria. ¿Cuáles son los beneficios de entender esto para nuestra fe diaria? Quiero hablar solamente de 4 cosas que me parecen importantes. Número 1, al saber que Dios es una comunidad de tres personas, entendemos entonces que nosotros fuimos creados de tal manera que nuestras vidas solo tienen sentido en relación con otros. Fíjense, al saber que Dios es una comunidad de tres personas, entendemos entonces que nosotros fuimos creados de tal manera, porque fuimos creados a imagen de Dios, que nuestras vidas solo tienen sentido en relación con otros. Nuestras vidas no tienen significado si no es en relación primero con Dios y luego con nuestro prójimo. Ni siquiera podemos hablar de hacer el bien y el mal si no es en relación con otras personas. La vida no tiene significado por sí misma. Necesitamos de los demás para que nos podamos convertir en verdaderos seres humanos. Adán tenía una relación con Dios y su vida tenía sentido, de una manera tenía sentido. Pero Dios lo había creado de tal manera que Adán necesitaba relacionarse con otros seres humanos para poder cumplir la misión para la cual Dios le había creado. Por eso los mandamientos más importantes son: ama al Señor y ama a tu prójimo. Número 2, el entender que Dios es tres personas en unidad nos debe recordar que fuimos creados para ser incluidos en esa relación trinitaria. Dios nos creó para que voluntariamente nos integremos a esa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso Cristo en este capítulo 14 habla tanto de la Trinidad, pero en relación con estos discípulos, con estas personas amadas por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, por estas personas que aman a Cristo y aman al Padre, porque le hacen caso a Cristo, le hacen caso al Padre y son bendecidos con la presencia del Espíritu Santo. Número 3, el saber que Dios existe en comunidad nos debe llevar a comprender que por esa existencia comunitaria Dios ha decidido salvarnos por medio de Cristo para que disfrutemos de su presencia para siempre. Dios nos da su gracia en Cristo porque quiere que estemos con Él para siempre. Y Él es el Padre, y Él es el Hijo, y Él es el Espíritu Santo. Y número 4, es de la naturaleza trinitaria de Dios que surge la idea de perdonar de pura gracia a personas que están caídas, perdidas, que están en rebelión en contra de Dios. ¿Se imaginan al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo planeando la redención cuando sabían lo que iba a pasar en el huerto del Edén? Dice Berkhoff también: el pacto de redención es el acuerdo en donde el Padre le da al Hijo como cabeza y redentor de todos los elegidos, y el Hijo voluntariamente toma el lugar de aquellos que el Padre
le ha dado. ¿Cómo salvar a alguien que no quiere ser salvado? ¿Cómo salvar a alguien que no merece ser salvado? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un plan para salvar a personas que están totalmente perdidas. Hace unos días, principio de año, murió una persona muy famosa en los Estados Unidos que se dedicó a promover la industria de la pornografía por muchos años. Por muchos años esta persona hizo mucho daño y se dice que en 1977 se convirtió a Cristo por medio del testimonio de una hermana del presidente Jimmy Carter. Hay una historia muy, muy interesante y se ha hecho un documental que habla acerca de personas que trabajaron en esa industria pornográfica y algunos investigadores dicen es que es increíble la cantidad de personas en esa industria que han llegado, que llegan al Evangelio. ¿Por qué será? Y dice una mujer que se llama Nina Hartley, que estuvo en esa industria, dice, en los Estados Unidos, hablando de estas conversiones al cristianismo, dice, muchos presos se convierten en la cárcel, sobre todo criminales, donde la mayoría de los ejecutados dicen haber nacido de nuevo, y muchas de estas personas en la industria de la pornografía encuentran a Dios y dejan esto. La pregunta es, ¿por qué hay tantas conversiones evangélicas en este medio? Y esta persona dice, es porque la religión cristiana te dice, te amo, te perdono, puedes venir a casa ahora, yo no te voy a echar, eres bienvenido. Esto es increíblemente poderoso. Lo está diciendo una mujer que estuvo en esta industria y que por la gracia de Dios, Dios la sacó de ahí. Y dice un periodista que está analizando estos testimonios, dice, la gente religiosa es demasiado respetable para acercarse a personas como esta mujer o como esta persona famosa, editor de revistas pornográficas. Dice, sin embargo, como dice esta otra persona en esta industria, esto es lo singular del cristianismo, es aceptación de la gracia a pecadores como ellos. Es por eso que cuando Pablo describe la vida de los miembros de la iglesia de Corinto antes de su conversión, nos dice que algunos eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Dice este periodista, no fue la mayoría moral de Corinto a la que se le predicó el escándalo de la cruz, sino a estos miserables. Y tenemos que pensar, cuando vemos esta gracia, que es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo, que planearon salvar a personas como ellos y a personas como nosotros. Si tú crees que eres mejor que estas personas que acabo de describir, no entiendes bien quién eres tú, ni tu miseria. Hay una canción que a mí me gusta muchísimo y que ahora que estaba pensando en el trabajo de la Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, viendo la condición humana caída, rota, nuestra rebelión, nuestro odio hacia Él, nuestra condenación eterna, y diciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no, tenemos que salvarlos. Y ahí está la gracia. La gracia es un producto de la Trinidad. Y dice esta canción que me gusta tanto, que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y vil pecador, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Tenemos un Salvador que es Cristo Jesús, pero que junto con el Padre y con el Espíritu Santo en comunidad han decidido hacer todo lo que sea necesario para salvarnos a ti y a mí. Que eso sea nuestro consuelo hoy, en la vida y en la muerte. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amoroso, Padre bueno, Padre lleno de misericordia, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has bendecido con tu gracia, porque has hecho un plan precioso, perfecto para salvarnos, y este plan procede de ti, Padre.
procede de tu Hijo Jesucristo y es aplicado a nuestras vidas por la obra maravillosa del Espíritu Santo que está en nosotros, que está en la iglesia. Señor, la Trinidad es un misterio que no podemos entender, pero estamos tan agradecidos de recibir tu gracia en esta mañana. Danos más de tu gracia, transfórmanos por medio de tu gracia, cambia nuestros corazones de piedra por corazones de carne por medio de tu gracia. Señor, gracias por invitarnos a esa relación preciosa, maravillosa, eterna, santa, increíble, llena de belleza, de hermosura, Señor, que hay en la Trinidad. Gracias por invitarnos a ser parte, Señor, de ti, de esa comunidad. Cuánto anhelamos ese día, cuando estemos ya unidos a ti, disfrutando de esa comunidad, de esa comunión que nunca terminará. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.